¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a seguir con el tema de tiro oblicuo. Vamos a incorporar ahora la parte de la descomposición de la velocidad. Antes estuvimos trabajando, por ejemplo, con el tema del ciclista, con este problema en el cual ya las velocidades estaban descompuestas, tanto en X como en Y. La velocidad en X sabíamos que era siempre constante, ¿no? Y la velocidad en Y correspondía a hacer un tiro vertical y se componían ambas velocidades, ¿no? Para describir el movimiento y la posición en cierto tiempo. La cuestión ahora es que la velocidad es justamente oblicua, de ahí viene la palabra tiro oblicuo. La velocidad es en diagonal con respecto a uno de los ejes de la posición, con respecto al suelo, en este caso, y lo que hay que hacer es descomponerla para empezar a trabajar. Entonces, el problema dice, un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 30 grados con respecto al suelo. Determinar el alcance del proyectil y la altura máxima. Bien, bueno, ahí tenemos el esquemita, ahí está el cañoncito, ¿no? Este es el ángulo que se simboliza con la letra alfa, una letra que se usa para simbolizar ángulos, la del alfabeto griego, de 30 grados, 100 metros sobre segundo, la velocidad inicial. Cuando nos referimos a alcance, estamos preguntando la trayectoria o la distancia máxima que recorre en X, ¿no? Desde que se dispara hasta que cae el proyectil. Cuando nos referimos a altura máxima, bueno, justamente eso, la altura máxima, ¿no? Que alcanza el proyectil. Sabemos que la trayectoria es un arco de parábola y como la parábola es simétrica con respecto al eje que pasaría por el vértice, ¿no? Por la componente en X del vértice, bueno, estamos refiriéndonos a ese punto, ¿no? De cuánto es esa altura, que sería la máxima que alcanza el proyectil. Entonces, primero lo que hay que hacer en este tipo de problemas, como dije, es descomponer la velocidad inicial en su componente en X y su componente en Y. Para ello se usan las razones trigonométricas, ¿bien? Las razones que habrán visto en matemáticas son estas, ¿no? Que como regla mnemotécnica se abrevian como SO, K, TOA, ¿no? SO, que era que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. K, que el coseno del ángulo era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y TOA, que la tangente del ángulo era igual a la razón entre el opuesto y el adyacente. ¿Por qué se pueden usar las razones trigonométricas? Bueno, porque lo que se obtiene al descomponer las velocidades, si yo tomo este eje X como el eje en donde se proyectarían las velocidades en X y el eje Y como el eje en el que se proyectarían las velocidades en Y, dibujo la velocidad inicial como un vector, que es un vector, ¿no? Sabemos las velocidades son vectores, y proyecto su proyección, valga la redundancia, es decir, como si su caída, ¿no? Su sombra sobre el eje X perpendicular, lo cual formaría un ángulo de 90 grados acá, y su caída sobre el eje Y perpendicular también, y se formaría un triángulo rectángulo. Entonces, por eso es lícito, por eso se puede usar las razones trigonométricas, porque las razones trigonométricas sirven para relacionar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿no? Si tenemos un triángulo rectángulo y conocemos un ángulo y un lado, podemos hallar el otro, ¿no? O si conocemos los dos lados, podemos hallar el ángulo que está entre esos dos lados, ¿no? O sea, para eso están las razones trigonométricas, para relacionar los lados y los ángulos de triángulos rectángulos, ¿bien? Bueno, traduciendo esto, ¿no? Estas razones trigonométricas al problema que tenemos, nos quedaría que el seno de alfa es igual a la velocidad en Y sobre la velocidad inicial, que sería la hipotenusa, ¿no? Del triángulo. La velocidad inicial sería como la hipotenusa. Este cateto, fíjense que el ángulo está acá, este cateto estaría apoyado sobre el ángulo, por lo tanto la velocidad en X sería
el cateto adyacente, y este ángulo, este lado, perdón, este cateto, sería lo opuesto al ángulo, ¿no? Ven que está enfrente del ángulo. Por lo tanto, sería la velocidad en i, ¿no? El coseno de alfa nos quedaría velocidad en x sobre velocidad inicial, o sea, adyacente sobre hipotenusa, velocidad en x sobre inicial, y como la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente, nos quedaría que la tangente del ángulo es velocidad en y sobre velocidad en x. Bueno, una vez que hayamos con trigonometría, ¿no?, la velocidad en x y la velocidad en y, se procede igual que en el problema que hicimos del ciclista, ¿no? O sea, el alcance sería la distancia que recorrió el ciclista hasta que agarró de nuevo la pelota, y la altura máxima es la altura máxima, ¿no? Recordando siempre que los movimientos que se estudian en el eje X corresponden a un MRU, ¿no? O sea, la velocidad en X, la componente en X de la velocidad, es constante, siempre es la misma. Y los movimientos que se estudian en el eje Y corresponden a un MRV, ¿no? Sería en el eje Y un tiro vertical con su correspondiente caída libre, y en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme. La composición de esos dos movimientos es la que da origen al tiro oblicuo, ¿no? Recomendación general para resolver los problemas: indicar previamente en qué eje voy a trabajar. Bien, por ejemplo, para hallar el alcance, pongo en el eje Y, voy a trabajar primero, es una MRV, ¿no? Calculamos el tiempo de altura máxima, como hacíamos en los tiros verticales, utilizando la velocidad en I como velocidad inicial, y lo multiplicamos a ese resultado por 2, dado que lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Entonces lo que tardaría todo el recorrido en subir y bajar es el doble del tiempo de altura máxima. Eso nos daría el tiempo de alcance. Y después vamos al eje X, ponemos en el eje X, con las ecuaciones de MRU, utilizamos ese tiempo y la velocidad en X, la componente en X de la velocidad, y hallamos el alcance, o sea, la trayectoria en X que recorrió la pelota, o el proyectil en este caso. Y para hallar la altura máxima, trabajamos en el eje Y, con el tiempo de altura máxima que habíamos hallado antes, utilizamos la ecuación de posición de MRV y la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y hallamos la altura máxima. ¿Bien? Así que bueno, intenten hacerlo. Cualquier duda que tengan, anótenla, ¿bien? Y la vemos ahí en la charla de Meet, ¿bien? Bueno, nos vemos.